Si tienen sus Biblias, vamos a abrirlas. Estamos en Primera de Juan, la primera epístola del apóstol Juan. Nos encontramos en el capítulo 1. El tema que vamos a estar examinando hoy es el tema que se encuentra en el versículo 5, donde nos dice que Dios es luz. Dios es luz. Vamos a estar examinando el significado de esa frase. Pero vamos a dar lectura a los versículos del 5 al 10 para introducirnos en el tema, que dice así, comenzando con el versículo 5 hasta el versículo 10 del capítulo 1 de Primera de Juan. Y este es el mensaje que hemos oído de él y que os anunciamos. Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna. Si decimos que tenemos comunión con él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mas si andamos en la luz como él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hemos titulado esta porción en la Escritura, la confesión de pecado, una prueba de la salvación. La confesión del pecado, una prueba de la salvación. Como repaso del contexto de esta porción, si ustedes recuerdan, hemos mencionado que el apóstol Juan nos está hablando de certezas. Toda esta epístola es una epístola de certidumbre. Es una epístola donde el apóstol nos habla en blanco y negro, no hay término medio. Para el apóstol, lo que él enseña y lo que se enseña en esta epístola es en un tono de absoluta certidumbre cristiana. Por supuesto, qué bienvenido es este mensaje en un mundo, en una época donde vivimos momentos históricos de total incertidumbre, ¿no es cierto? La carta comienza hablándonos de la certeza de la encarnación del Hijo de Dios. El verbo de vida fue manifestado en la persona del Señor Jesucristo. Nos dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de la vida. Juan está hablando de aquel que vino, el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, la palabra o el verbo de vida. Dios vino al mundo y se encarnó. El capítulo 1 del Evangelio nos enseña eso. Se hizo carne, se humanó. No es como los gnósticos decían que Jesucristo fue un fantasma, una aparición, un ánima. Algunos decían que el Espíritu de Cristo vino al hombre, Jesús, entró en su bautismo y se apartó de él en el momento de su muerte en la cruz, lo cual es totalmente fuera de lo que la Biblia nos enseña. Ustedes recuerdan que el Señor Jesucristo, encontrándose con sus apóstoles allá en Lucas 24, versículo 39 creo que es, cuando Él les dice, tóquenme, observen, un fantasma no tiene carne y huesos. El Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, es el mismo después de su resurrección. Dios encarnado, vino a este mundo con un propósito, el propósito de salvar, que nos lleva justamente a la segunda certeza que Juan subraya en esta epístola, y es la certeza de la vida eterna, la cual Juan define como la comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Comunión con el Padre y con su Hijo. Esta es la vida que viene de Dios Padre por medio de su Hijo y llega a ser parte de todo hijo de Dios, la vida eterna, la salvación. Y ¿qué significa ser cristiano? ¿Qué significa ser salvo? En su esencia, el ser cristiano significa tener comunión con Dios, poseer la vida de Dios. Usando las palabras del apóstol Pedro, ser partícipes de la naturaleza divina, o la naturaleza de Dios, por supuesto, por medio del Espíritu. Eso es ser cristiano. No es simplemente asentir intelectualmente a una doctrina ortodoxa del cristianismo.
o simplemente llamarse cristiano. El ser cristiano es fundamental y esencialmente tener comunión con Dios Padre por medio de su Hijo Jesucristo. Ustedes recuerdan la definición que este mismo apóstol Juan nos da allá en su Evangelio, en el capítulo 17, el versículo 3 creo que es, donde nos da el apóstol aquí la definición de lo que es ser o tener, mejor dicho, vida eterna. Esta es la vida eterna, dice el versículo 3 del capítulo 17. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Lo mismo que Juan nos dice acá. La vida eterna, el ser salvo, el ser cristiano significa tener comunión con Dios Padre por medio de su Hijo Jesucristo. No hay otra manera de conocer a Dios, no hay otra manera de tener vida eterna. Y entonces Juan nos dice, esa es una certeza que todo creyente puede tener, estar seguro de su salvación. En el resto de la epístola, el resto de esta carta, el apóstol elabora el tema de la seguridad o la certeza de la salvación que se puede comprobar por medio de varias pruebas. Una de ellas es esta de la confesión de pecados. Un cristiano genuino, una persona que tiene comunión con Dios y con Jesucristo su Hijo, una persona que salva, es una persona que por patrón, por hábito, confiesa sus pecados. Es un individuo que se caracteriza por la confesión de pecados. No los esconde, lo vimos la última vez, no los niega, no los defiende, no les da otros nombres, sino que simplemente dice, cuando peca, Señor, he pecado. Homologueo, decir lo mismo que dice Dios acerca del pecado. Confiesa sus pecados, versículo 9 de este capítulo 1. Ahora Juan comienza esta sección en el versículo 5 diciendo que Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna. Antes de introducirnos al tema del pecado, nos dice que Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna. Esta es una afirmación fundamental para entender lo que realmente es el pecado y para entender el resto de la epístola. Es un versículo clave. Aquí Juan comienza con Dios y comienza hablándonos de su naturaleza. Dios fundamentalmente es luz en su esencia. Por supuesto que sabemos que Dios es amor y Dios es espíritu. Pero aquí Juan comienza diciéndonos que en su esencia Dios es luz. Y esto, mi hermano y mi hermana en Cristo, es fundamental, es vital en nuestro estudio de la palabra de Dios. Y al enfrentarnos a cualquier situación como cristiano, que siempre comencemos con la perspectiva divina. Lo que Dios dice, lo que Dios piensa, lo que Él declara, particularmente cuando estamos hablando de lidiar con el pecado. Si queremos entender la Escritura, no podemos comenzar con razonamientos humanos, filosofías humanas, que es lo que nos dice, por ejemplo, el apóstol Pablo allá en Colosenses 2, capítulo 8. Que nadie os engañe, ¿se acuerda? Con filosofías humanas, razonamientos de hombres y no según Cristo. Entonces Juan comienza a hablarnos en particular de la naturaleza de Dios. No podemos permitir que opiniones entren en la discusión acá. Opiniones de personas o de individuos. Eso es filosofía humana. Tenemos que comenzar con lo que Dios dice. Si comenzamos con ideas humanas, esto nos va a llevar a la confusión y vamos a llegar a conclusiones totalmente equivocadas acerca de cualquier cosa, definitivamente acerca del pecado. Entonces, si queremos entender lo que es el hombre y su condición de pecador, debemos comenzar con Dios y lo que Él nos dice. Y Juan comienza hablándonos acá de lo que Dios es en su naturaleza y dice que es luz. ¿Pero qué quiere decir esto, que Dios es luz? En toda la Escritura, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, Dios se presenta como luz. Por ejemplo, en Éxodo 33 y 34, Dios presenta su gloria o manifiesta su gloria a Moisés allá en el monte, ustedes recuerdan, a través de una luz incandescente, una luz increíble. A tal extremo que después de haber estado ante la Shekinah, gloria de Dios, Moisés desciende del monte y ¿qué tuvieron que hacer con él?
cubrirle el rostro porque todavía radiaba esa luz incandescente de la gloria de Dios. Había estado ante la presencia de Dios. Por supuesto, no vio a Dios en su totalidad, sino que vio parte de la gloria de Dios. Porque nos dice, por ejemplo, Pablo allá en Timoteo, refiriéndose a esa luz de Dios, 1 Timoteo 6:15, la cual manifestará a su debido tiempo el bienaventurado y único soberano, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad y habita en, ¿qué dice? Luz inaccesible. Dios habita en luz inaccesible y después agrega, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. Porque Dios le dice a Moisés, nadie puede verme y vivir. O sea, lo que vio Moisés obviamente no fue toda la gloria de Dios, sino que vio algo de la gloria de Dios. Y eso fue suficiente para que se prendiera así como una bombita de luz. Pero una luz incandescente, porque el pueblo ni siquiera podía verlo. Y simplemente había visto un aspecto, algo de la gloria de Dios, la luz de Dios. Interesante. El Salmo 104 nos dice, bendice alma mía Jehová, Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia, el que se cubre de luz como de vestidura, dice el salmista. Otra vez, la palabra de Dios nos dice que Dios está rodeado, cubierto de luz, luz incandescente. Un salmo familiar a todos nosotros, como creyentes que hemos estado y caminado con el Señor, lo hemos memorizado, me acuerdo, yo en la escuela dominical cuando era chico, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿Se acuerdan? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Dios es luz. Pero aún no hemos contestado la pregunta, ¿qué quiere decir eso que Dios es luz? Y creo que para llegar a un entendimiento mejor de lo que esto significa, tenemos que venir al Señor Jesucristo, donde se nos presenta en el Nuevo Testamento como la luz del mundo. Él es la luz de Dios encarnada. Por ejemplo, en 2 Corintios 4:4, por unos instantes vamos a estar observando este pasaje, allá, 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, donde nos dice el apóstol Pablo, hablando de aquellos que se pierden, aquellos que rechazan el Evangelio, ¿se acuerdan? Dice, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor, escuche bien, el resplandor del Evangelio, de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Aquí nos está diciendo Pablo que Satanás, o como lo llama, aquí se describe a Satanás como el Dios de este mundo. Primera de Juan, la epístola que estamos estudiando, Juan le llama el maligno que controla este mundo. Nos dice acá Pablo que él ha cegado a los incrédulos para que no vean la luz del Evangelio. ¿Qué Evangelio? El Evangelio de Cristo, quien es la imagen de Dios. Y aquí se nos presenta el Evangelio de Cristo como luz. La luz es esencialmente Dios, que viene por medio de Jesucristo. En el versículo 5 leemos de 2 Corintios 4, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor y a nosotros como siervos vuestros por amor de Jesús. Y el versículo 6, pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Dios es luz. Y se manifiesta esa luz en nosotros por medio del Evangelio de Jesucristo. Dios es luz, entonces Jesucristo es luz, por supuesto es Dios encarnado. Y acá nos dice que nosotros llegamos a la luz y pertenecemos a la luz por medio de Jesucristo. Nosotros, los creyentes. Por eso nos dice acá Juan que el tener vida eterna es tener comunión con el Padre y con el Hijo. Ahora en Colosenses 1:12 nos dice Pablo una vez más, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Qué interesante, los santos en luz. Y después dice el versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Este es el reino del Señor Jesucristo, que habita en luz. O podríamos decir que el reino del Señor Jesucristo consiste también en luz.
Nosotros hemos entrado a esa luz y somos luz por medio del Señor Jesucristo desde el momento que fuimos redimidos y fuimos perdonados, o mejor dicho, nuestros pecados fueron perdonados. Desde ese momento fuimos transferidos del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, el reino de luz. Pablo nos recuerda en Efesios 5:8 lo siguiente, y acá nos está hablando a nosotros los creyentes, escuche bien, porque antes erais tinieblas, ¿se acuerdan? Pero ahora sois luz en el Señor, por lo tanto andad como hijos de luz. Aquí ha habido un cambio. El creyente en Cristo Jesús es una persona que pertenece a la luz, anda en luz. Filipenses 2:15, Pablo escribe, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en el medio de la cual resplandecéis como luces o como luminares en el mundo. Fíjense, qué triste es, ¿no es cierto? Si somos luz, que a veces no demos evidencias de lo que somos. Aunque en posición somos luz, pertenecemos al reino de la luz. Pedro hace eco a esta expresión cuando nos dice en 1 Pedro 2:9, pero vosotros sois linaje escogido, ¿se acuerdan? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó, ¿de dónde? De las tinieblas a su luz admirable. ¿Ven? Hemos sido transferidos, una vez más, del reino de las tinieblas al reino de la luz. Dios es luz, Jesucristo es luz, y nosotros llegamos a ser partícipes de esa luz por medio del Evangelio. Entonces podemos comenzar a darnos una idea un poquito más concreta de lo que Juan está diciéndonos cuando él nos dice que Dios es luz. Y lo que Juan está diciendo es, Dios es luz, lo cual es equivalente a decir que Dios también es vida. Observen cómo el apóstol Juan hace esta relación obvia en el capítulo 1 de su Evangelio. Dios es luz, que quiere decir Dios es vida. En Juan, allá en el capítulo 1 de Juan, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo fue hecho ¿por quién? Por Él. Por Dios, por supuesto, por Cristo Jesús. Y aparte de Él, nada puede existir. Nos dice Hebreos que en Él subsisten todas las cosas. Cristo es el creador y Cristo es el sustentador de todo lo que existe, de toda la vida. ¿Por qué? Fíjense lo que dice el versículo 4. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y acá Juan define la vida como luz. Y Jesús es la fuente de vida y la fuente de luz. La luz es equivalente entonces a la vida. No existe otra fuente de vida física como este pasaje indica, y no existe otra fuente de vida espiritual sino a través del Señor Jesucristo, quien nos dio vida eterna. Jesucristo es el autor de la vida, es luz y es el autor de la vida tanto física como espiritual. Los versículos que siguen, los versículos particularmente del 9 al 10 de Juan 1, el Evangelio, dice, aquella luz verdadera, versículo 9, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y acá nos da la idea o nos enseña que Cristo es el autor de la vida eterna. La luz es vida y Juan nos presenta esta luz como la vida eterna de Dios. La vida viene por Dios a través de su Hijo Jesucristo en la creación de todo lo que existe y también en particular la vida eterna a cada uno de aquellos que creen. Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa es una obvia referencia a poseer vida eterna. Noten en el capítulo 8 de este Evangelio según San Juan también. El versículo 12 dice el Señor Jesús claramente, Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. ¿Ven? Escuche, sino que tendrá la luz de la vida.
¿Ven? Jesucristo es el autor de la vida. Jesucristo es luz. La vida y la luz son términos equivalentes. Él es la fuente de vida, Él es vida porque Él es Dios. La misma idea aparece en el capítulo 12 de Juan, versículo 46, donde Él dice, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Y aquí está hablando de vida eterna, por supuesto. Yo vine al mundo, dice Jesús, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas, que es la descripción de una condición de perdición, no salvos. ¿Qué quiso decir el Señor? Bueno, es obvio que Él está hablando de tener vida eterna. Él no vino simplemente para darnos información. Cristo no vino a este mundo para simplemente ser un ejemplo, a que otros emularan su vida y le siguieran. Jesucristo, nos dice acá, vino a este mundo para dar vida. El versículo 47 de este capítulo 12 dice, el que oye mis palabras o al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino, escuche bien, a salvar al mundo. En otras palabras, quitar de las tinieblas y transferirlos al reino de luz, a la vida. El que me rechaza, dice Jesús, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Él vino al mundo a dar luz, que es equivalente a dar vida eterna. Y el versículo 50 dice Jesús, y sé que su mandamiento, el mandamiento de Dios, es vida eterna. Entonces Cristo vino a este mundo a salvar, a dar vida, a transferir del reino de las tinieblas al reino de la luz, que equivale a tener vida eterna. Entonces, tener salvación significa tener vida eterna, tener luz y entrar en el reino de luz. Y con esto como trasfondo, ahora podemos regresar a 1 Juan 1:5, donde una vez más leemos este versículo. Y este es el mensaje que hemos oído de Él y que os anunciamos, Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Entonces este versículo comienza a cobrar un nuevo sentido, ¿no es cierto? Esto de la luz, ¿qué quiere decir? Que Dios es luz. Esto quiere decir que Dios es vida, que Él es la fuente de toda vida, pero especialmente la fuente de vida eterna para todo aquel que cree en el Evangelio. Por eso, cuando andamos en luz, quiere decir que andamos en vida, andamos en comunión con Dios, tenemos vida eterna, tenemos salvación. Son términos equivalentes. Donde hay vida eterna, no hay oscuridad, no hay muerte. Todo aquel que cree tiene vida eterna, la vida de Dios, y ya no vive en oscuridad. Si hemos sido transferidos del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, estamos en la luz, ya no hay oscuridad, ya no hay muerte. Y acuérdense que todo el tono de esta epístola y el propósito fundamental de la epístola de Juan es para que tengamos gozo y para que sepamos que tenemos ¿qué? Vida eterna. El énfasis de toda esta epístola es la certidumbre, la certeza de la salvación, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 5. Juan nos va a decir entonces quiénes son realmente y genuinamente los que poseen esa luz y esa vida. No solo los que dicen poseerla, vimos algo de eso la última vez, o profesan conocer a Dios, o dicen que han alcanzado un alto grado de espiritualidad. Por eso dice el pasaje, si decimos, el versículo 6, versículo 8 y el versículo 10, si decimos ciertas cosas, pero esas cosas no son coherentes con lo que significa ser cristiano, mentimos. Los creyentes verdaderos llenan ciertas características y pasan ciertas pruebas que Juan va a subrayar en estos versículos que siguen y por supuesto en el resto de la epístola. Y la primera de estas pruebas tiene que ver con la actitud que un individuo tenga para con el pecado. Entonces, el cristiano verdadero, dijimos, confiesa sus pecados. El que no es cristiano niega el pecado, no quiere oírlo del pecado, tapa el pecado, le da otro nombre al pecado. Entonces Juan, ante la falsa enseñanza que se había introducido en estas iglesias de Asia Menor, Juan confronta y ataca la noción que alguien puede tener vida eterna y al mismo tiempo negar el pecado en su vida. Es inconcebible. Es totalmente incompatible decir que soy cristiano y tolerar el pecado y no confesarlo. ¿Me explico? Es como el aceite y el agua, no se mezclan.
Es imposible tener vida eterna y negar el pecado. Y Juan nos da una prueba muy simple para saber si uno realmente es cristiano, y esta es: el cristiano odia el pecado y el cristiano confiesa el pecado. ¿Es tu hábito confesar el pecado? Cuando sabes que has transgredido la ley del Señor, cuando sabes que has de alguna manera ofendido al Señor, cuando le has entristecido. ¿No es cierto que el Espíritu Santo inmediatamente nos hace saber que hemos pecado? ¿Y cuál es inmediatamente lo que un creyente hace? Confiesa, lo cual da evidencias de que él pertenece al Señor. Su confesión de pecados. Ahora, antes de terminar con este versículo 5 y la enseñanza de lo que Dios es luz, quisiera mencionar un par de verdades bíblicas sobre el tema. El concepto de Dios como luz en la Escritura va acompañado de dos características muy importantes. Cuando leemos la palabra de Dios, observamos que a menudo la luz está asociada con la verdad de Dios. Luz equivale a verdad, la verdad de Dios. Otras veces la luz es un atributo que tiene, o está, mejor dicho, asociado con la santidad de Dios. Entonces, la verdad de Dios y la santidad de Dios. Por ejemplo, en Proverbios 6:23 leemos esto: porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza luz. ¿De qué está hablando ahí el autor de Proverbios? Salomón nos dice que la palabra es lámpara y la enseñanza de Dios es luz. Está hablando de la verdad y la compara a la luz. El Salmo 119 nos dice: lámpara es a mis pies, ¿se acuerdan? Tu palabra, ¿y qué? Lumbrera o luz a mi camino. La luz acá equivale a la verdad de Dios. El mismo Salmo, en el versículo 130, nos dice: la exposición de tus palabras imparte luz y da entendimiento a los sencillos. Entonces notamos que existe un aspecto intelectual de la luz identificado con la verdad de Dios. Cuando leemos la palabra de Dios, esta es la verdad de Dios, esta es la luz de Dios. En ese sentido, la vida de Dios, la luz de Dios está caracterizada por la verdad de Dios. La verdad de Dios se hace evidente a nuestro corazón y mente por medio de su luz. Dios, ¿no es cierto?, nos abre el entendimiento, nos ilumina el entendimiento para que podamos entender la palabra de Dios. Solamente un creyente puede experimentar eso, porque la palabra es luz. Ahora, otras veces, como dije, la luz de Dios tiene que ver con su santidad, su aspecto moral, su virtud, su justicia. Por ejemplo, en Isaías 5:20 nos dice el profeta: ay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas. ¿Ven? Ay de los que dicen que esto es correcto, pero en realidad es pecado. Ay de los que hacen esto, dice el Señor a través del profeta Isaías, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas. No es lo que hace la mayoría de la gente. Observen esa comparación. La idea de luz es equivalente a hacer el bien y actuar en santidad. La idea de tinieblas es equivalente a hacer el mal, actuar impíamente. Por ejemplo, Pablo, instruyendo a los creyentes en Éfeso, les recuerda del cambio espiritual que Dios ha operado en ellos por medio del Espíritu, y ahora les dice que son partícipes de la vida eterna. Y dice el versículo 8: porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Entonces Pablo hace un contraste entre la vida pasada, lo que éramos antes del Señor, vivíamos en tinieblas, pertenecíamos al reino de las tinieblas, vivíamos en pecado, en impiedad. Eso es vivir en las tinieblas, y fuimos transferidos. Ahora en Cristo, dice Pablo, ¿cómo es que se manifiesta esa luz de la vida de Dios en ellos? Versículo 9, porque el fruto de la luz, escuche bien, el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, dice Pablo. Efesios 5:9, el fruto de la luz. Y acá, por supuesto, está hablando de esa característica de Dios, de la luz de Dios, que tiene que ver con la piedad, la justicia. Y noten que en este versículo 9 Pablo hace referencia a ambas ideas. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. La justicia y la verdad asociadas con la luz. Entonces, cuando pensamos en Dios como luz, siempre debemos mantener presente estas dos cualidades divinas: la verdad de Dios y la santidad de Dios. Y esto es sumamente importante para Juan en esta epístola. Una persona que realmente conoce a Dios, entonces conoce al Dios revelado en la Escritura, como el Dios de la verdad y el Dios
santo. Ambas realidades se encuentran encerradas en este concepto bíblico de la luz. Un cristiano verdadero es un cristiano que anda en la luz. Es una persona que ama la verdad y busca la santidad. Ese es un cristiano verdadero. Ama la verdad de Dios y quiere ser como Dios. El cristiano verdadero cree y está comprometido con la verdad de Dios revelada en su Hijo, quien es la verdad. Por ejemplo, en el capítulo 4 de esta epístola de Juan, dice Juan: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto conoceréis o conocéis el Espíritu de Dios. Escuche, todo espíritu que confiesa que Jesucristo, quien es la verdad, ha venido en carne, es ¿de qué? De Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús, entonces, dice Juan, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Es obvio que un creyente verdadero está comprometido con la verdad del Evangelio. Allá en la segunda epístola, es una epístola cortita, es una hoja nada más. El anciano a la señora elegida, a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. No solo yo, sino también los que han conocido la verdad, el énfasis de la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros, dice el apóstol a los creyentes. La verdad está en nosotros y va a permanecer en nosotros. Después en el versículo 9 dice: cualquiera que se extravía, está hablando de la verdad, y no persevera en la doctrina de Cristo, escuche bien, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y ese tiene al Hijo. Otra vez, la definición de la vida eterna es: Padre, he venido para que te conozcan a ti y para que conozcan a Jesucristo a quien tú has enviado. Esa es la definición de la vida eterna. Entonces podemos notar quien está en la luz por lo que cree acerca del Evangelio de Jesucristo. Ahora, un cristiano es un hombre, también una mujer que tiene una conducta piadosa. En esta misma epístola, el segundo capítulo, nos dice el versículo 9, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, ¿qué pasa? Está en tinieblas, es un mentiroso. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano está ¿dónde? Dice Juan, en tinieblas. Está en tinieblas y anda en tinieblas. En otras palabras, no es salvo. Ven qué blanco y negro es lo que Juan nos dice. En el capítulo 3, el versículo 2, dice: amados, ahora somos hijos de Dios. Ok, somos hijos de Dios, pertenecemos a Dios, andamos en la luz. Y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, dice Juan, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Algún día seremos tal como el Señor Jesucristo. Gracias a Dios, para eso fuimos predestinados. Pero escuche el versículo 3. Todo el que tiene esta esperanza, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo como Él es puro. ¿Ven? La conducta pura, la santidad, se observa en un hijo de Dios. En contraste al versículo 6, todo el que permanece en él no peca, y todo el que peca no le ha visto ni le ha conocido, dice Juan. Y está hablando acá de un patrón de vida. Entonces podemos notar quién está en la luz por su conducta en el Evangelio. Su patrón de vida es uno de obediencia, de santidad. Ahora, tenemos que decir lo siguiente: no quiere decir que un creyente ya no peca, ¿no es cierto? Por supuesto que un creyente lucha con el pecado y a menudo tropieza y cae. La diferencia es que no permanece ahí, sino que confiesa y se levanta. Uno que peca por patrón de vida y hábito demuestra con eso que no pertenece al Señor. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, dice Juan en esta misma epístola. Si hubieran sido, hubieran permanecido con nosotros, pero salieron para dar evidencias para que se manifestara que no eran de nosotros. Entonces, esto es lo que nos enseña Juan. Una conducta piadosa, santa, da evidencias de que nuestro Padre es Dios quien es santo. ¿Ven? Entonces Juan está diciendo, no es cuestión de decir yo soy de Dios, pertenezco a Dios, creo en Dios. ¿Sabes qué? Muéstrame con lo que tú crees acerca del Evangelio, dice Juan, y muéstrame tu actitud para con el pecado, con tu vida santa. No importa lo que digas en cuanto a Dios, o lo que digas de tu devoción por Dios. Lo que cuenta es lo que crees del Evangelio, tu actitud para con el pecado y tu vida piadosa. Eso es lo que Juan nos está enseñando. Y todo comienza con nuestro concepto de Dios. Todo comienza ahí. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Porque eso es cierto.
escuche lo siguiente y con esto terminamos. Dios no tolera la mentira y el error. Dios no tolera el error. Y Dios no hace la vista gorda al pecado. Dos verdades obvias. Entonces, ¿tú te llamas cristiano?, dice Juan. Muéstrame a través de lo que tú crees acerca del Evangelio y me lo muestras también en tu vida. Tu santidad y tu actitud para con el pecado. Si lo toleras, no te molesta, lo tapas, lo cubres, no eres hijo de Dios. No importa lo que profeses ser. En contraste, si confiesas tu pecado, das evidencia de que eres hijo de Dios. Amén. ¿Quién es Jesucristo para ti? ¿Quién es Jesucristo para ti? Te hago la pregunta. ¿Cuál es tu actitud hacia el pecado? Otra pregunta. ¿Y saben qué? La respuesta que usted dé en su corazón a esas dos preguntas revela si usted pertenece al Señor o no. Fíjense, así de claro es la enseñanza de esta epístola. Vamos a orar. Padre, te agradecemos porque una vez más hemos sido confrontados con esta tremenda verdad. Y hoy en particular, Señor, estamos observando, examinando este concepto tan precioso en tu palabra de que tú eres luz. Y porque tú eres luz, Señor, tú amas la verdad. Tú amas, Señor, la justicia, la santidad. Tú nos has dado vida eterna. Estamos en la luz. Pertenecemos al Padre de las luces. Te damos gracias, Señor, porque no somos tinieblas. Éramos tinieblas. Pero hemos sido transferidos al reino de tu amado Hijo, el reino de la luz. Señor, a menudo vemos nuestra vida, observamos nuestro caminar y nos desalentamos. Porque tropezamos y caemos y fallamos. Pero te damos gracias, Señor, porque nuestra condición y nuestra salvación no depende en ese caminar o en ese tropiezo, sino depende en el hecho cierto, seguro, de que hemos sido transferidos del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y el hecho, Señor, de que nos sentimos tristes y afligidos cuando pecamos, demuestra, como nos dice este pasaje, que somos hijos tuyos. Señor, ayúdanos a no tolerar el pecado. Ayúdanos a no pensar que es algo liviano o algo sin importancia.